Soy Aristóteles y esta es mi historia. Nací en el siglo IV a.C., en la antigua Grecia. Mi sociedad se caracteriza por una estructura jerarquizada, con desigualdad entre las clases y la existencia de esclavos. Mi padre fue médico real de Macedonia, pero fallece cuando yo tan solo soy un niño. Por ello, fui criado por un tutor. A mis 18 años me uno a la escuela de Platón. Allí no solo fui su discípulo, fui tutor, fui investigador, fui conocedor de otras muchas disciplinas, como la física, la metafísica, la política, entre otras muchas. Aunque estuve muchos años de mi vida en esta escuela, me distingo de los pensamientos de este autor. A su muerte, me convierto en tutor de Alejandro Magno a petición de su propio padre, Felipe II de Macedonia. También fui nombrado jefe de la Real Academia, aportando mis conocimientos a todos sus futuros reyes. Motivé a Alejandro a la conquista de Persia, pero a través de una visión etnocéntrica. Debía de tratar a los griegos como un líder, como si fueran su familia, sus amistades, pero debía tratar de manera déspotas a los bárbaros, como si fueran animales, como si fueran plantas. También creé mi propia escuela, el Liceo. Mi biblioteca estaba recogido todos mis conocimientos, pero ahora mismo solo se conserva un tercio de ellos. Yo he aportado mucho de la historia occidental y tanto Platón como yo dejamos el legado en la antigua Grecia. Muy bien, la habéis comprendido correctamente. A modo de resumen quiero decir mi idea principal. Yo reflexiono sobre el problema del bien. Todo hombre queremos conseguir la obtención de ese bien, que es la felicidad. El hombre virtuoso es aquel que consigue el equilibrio entre dos deseos contrapuestos. Voy a poner un ejemplo. Pensar que la felicidad consistiría en el equilibrio de dos carros. Estos carros, uno es negro y otro es blanco. El carro negro corresponde a la virtud ética, a la parte irracional del alma, las emociones, los deseos y por ello más lejos del punto de equilibrio. El otro carro, blanco, es la virtud dianoética, la parte racional, la que se corresponde con la inteligencia. El hombre virtuoso debe conseguir manejar esos dos carros para conseguir su propio bien, que es la felicidad. En la lección de hoy os quiero mostrar mis ideas principales. Primero, el universo es un todo ordenado y jerarquizado. El hombre participa tanto en la vida animal, vegetal y en otra que le distingue del resto, la intelectual. Maestro, esto quiere decir que el mundo viene dado, es decir, antes se pensaba que era el centro del universo y se diferenciaba entre mundos vegetales y animales y mundos racionales e intelectuales que se llaman los hombres. ¿Es esto cierto? Sí, he querido decir eso. Segunda, la moral es específica del hombre, no es divina ni animal. Entonces, esto quiere decir que el hombre es el único que entiende la moralidad, ya que es el único que razona y tiene una vida social y política. Comprendido bien. Pasamos a la tercera. La primera pretensión del hombre es la búsqueda del placer para conseguir la felicidad. Hablamos de aquí de eudemonismo. Pero hace falta unas condiciones objetivas, anímicas, material y corporal. ¿Quiere decir que la búsqueda de la felicidad es justificación para cualquier acción? Por ello decía que teníamos que poseer una serie de características objetivas. Características que, por ejemplo, nunca tendría un mendigo de la calle, el cual está condenado a no alcanzar nunca la felicidad. He querido decir eso. Cuarto, para ser felices cada uno debemos ajustarnos a nuestro fin. El hombre es bueno cuando se ajusta a su condición superior, a su parte, a su ser racional. Quiere decir que nos tenemos que ajustar a nosotros mismos utilizando la razón
para así llegar a nuestro propio fin, que es la felicidad. Maravilloso, siga así. Quinto, la virtud consiste en buscar el término medio entre dos extremos, ambos viciosos, uno por defecto y otro por exceso. La prudente moderación es la virtud por excelencia. Quiere decir que la felicidad se encontrará en equilibrio entre las acciones y pensamientos que tenga el hombre. Por ello, se debe llegar a un equilibrio entre los deseos opuestos. Correcto. Muy bien. Idea 6. La felicidad se obtiene dentro de la polis, en solidaridad con las demás personas. Por ello, la política es un complemento de la ética. El hombre es un ser social por naturaleza. Es un animal político. Quiere decir que un hombre no puede ser feliz si no vive en sociedad, ya que somos seres sociales y políticos por el simple hecho de ser racionales, por lo que además la política y la ética van de la mano. Haciendo referencia a la filosofía de Aristóteles, se podría afirmar que las ciencias sociales surgen de la unión de dos conceptos que trata en innumerables ocasiones a lo largo de su filosofía, como pueden ser la reflexión y la ciencia. Aristóteles es un pensador que reflexiona acerca del vivir bien. Concretamente se centra en la búsqueda de la felicidad, la cual piensa que solamente puede obtenerse en la polis, en solidaridad con el resto de ciudadanos. Por eso expone que la política es complemento de la ética, puesto que el hombre puede ser considerado un ser social, pero además también un animal político. Aquí entraría en juego el papel del trabajo social, puesto que dicha disciplina facilita la inclusión de diferentes colectivos en sociedad, facilitándoles las herramientas necesarias para que estos individuos no se encuentren aislados de la misma y puedan alcanzar su propia autonomía. Y, además, que en sociedad lleguen al culmen de la filosofía de Aristóteles, es decir, la felicidad. Por ello se podría decir que el fin último del trabajo social y de la filosofía de Aristóteles es muy similar, puesto que el trabajo social pretende llegar a la armonía en sociedad, lo que para este autor sería similar a la felicidad. Otro de los fines que cabe destacar del trabajo social es que busca que las personas socialicen haciendo uso de valores morales, como el civismo, la solidaridad y un largo etcétera, que según el propio Aristóteles es lo más racional y lo que nos facilitaría estar más colindantes al equilibrio del que tanto habla. Por otro lado, cabe destacar un escrito de Manuel Sadwell en relación a la filosofía de Aristóteles, que dice lo siguiente: en el ajedrez existe una infraestructura invariante, la ley, la trama, la norma, y una estructura variante que es el resultado de las combinaciones sobre el tablero. Esta metáfora podría entenderse como que esta estructura invariable es el Estado, quien impone unas medidas de restricción sobre las diferentes piezas o estructura variante que representaría a los ciudadanos. Aquí es donde entraría en juego de nuevo el trabajo social, puesto que a pesar de que esta estructura variante es quien realiza las diferentes combinaciones en el tablero, son los trabajadores sociales los facilitadores de dar las herramientas necesarias para alcanzar el desarrollo óptimo de la propia persona y de la sociedad en general. Bueno, pues yo soy una trabajadora social actual y voy a hacer algunas críticas desde la perspectiva de trabajo social a la idea de Aristóteles. Entonces, primeramente tenemos que hacer referencia al contexto en el que se dan estas ideas, ya que es una sociedad muy estratificada y, por ejemplo, los antecesores de Aristóteles, que son Platón y Sócrates, pues al final veían esto como un orden social natural. Entonces, por ejemplo, ahora el trabajo social lo que quiere es como acabar con esta idea y luchar contra las desigualdades y las formas de discriminación, para que al final todas las personas tengan autonomía para decidir pues, el estilo de vida o la vida que quieren llevar. Luego, por otro lado, pensamos que las ideas de Aristóteles son la base de lo que tenemos ahora, pero que las ideas han ido evolucionando, ya que, por ejemplo, él pues en un momento piensa que, por ejemplo, un enfermo o un vagabundo no pueden ser completamente felices,
¿Qué pasa? Que ahora el trabajo social eso también lo quiere erradicar porque pretende al final la inclusión de todas las personas y que todas las personas tengan pues la misma igualdad de oportunidades. Y ya por último vemos que como que ha cambiado un poco el concepto de felicidad, ya que por ejemplo Aristóteles, pues, por ejemplo con lo del enfermo, lo del vagabundo, al final pretende una perfección de cualquier vida o de uno mismo para poder llegar a la felicidad. Y ahora vemos que la perfección pues no existe y a lo mejor entendemos la felicidad de una manera pues más pues para gestionar un poco las dificultades que nos van llegando e incluso así poder estar a gusto y en armonía con nosotros mismos y con el resto para poder vivir tanto nosotros y en sociedad a gusto y bien.